En la radio. Noticias seleccionadas con opiniones fundadas. Así son las investigaciones científicas, el valor de nuestros investigadores en nuestra calidad de vida. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. En el espacio que cada semana le proponemos para detenernos a conocer cómo desde distintos ámbitos del conocimiento se trabaja, se promueve, se avanza pese a todas las dificultades para mejorarnos la vida a nosotros desde distintas especialidades. Hoy vamos a hacer referencia a cómo la evaluación podría transformarse en una herramienta para la toma de decisión sobre la política educativa y sobre la formación de docentes en ciencia. En una semana donde se conocieron, somos muy, pero muy precarios en términos de matemática, ¿no? Que nos hemos sacado, no digo un 0, pero un 4 raspando pareciera. Recibimos a Marianela Sosa, que es profesora de matemática. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas Un gusto. gracias. Gracias. Y Graciela Lecumberri, que es profesora de física, que ya ha estado con nosotros y hoy vuelve. Se quedó con ganas, se ve. Así que celebramos eso. No voy a responder eso. Muchas gracias por la invitación. Siempre la matemática fue, ¿no?, la cenicienta de las materias. Eras un raro si te gustaba matemática, ¿no? Bueno, en realidad, eso es una cuestión, De prejuicio. claro, podríamos decir cultural e incluso Sí. también histórica, ¿no? En términos de que también, si uno piensa en la historia de la matemática que se daba en la escuela secundaria, en aquella escuela secundaria que no era obligatoria, era una matemática que era para poder acceder a la universidad, ¿no? Sí. Cuando la escuela secundaria se hace obligatoria, como docentes e investigadores, en ese tiempo yo era estudiante, se empieza a pensar y a reflexionar sobre qué matemática dar en la escuela, ¿no? Uh-huh. Para esto de que realmente sea una matemática para todas, para todos y todas. Y en ese sentido hay muchas investigaciones que empiezan a aportar algunos elementos para poder empezar a pensar prácticas matemáticas que vivan en las escuelas y que sean para todos, ¿no? La cuestión no es la matemática nueva, sino cómo se la transmite. En realidad ahí me parece que tiene que ver con, primero, qué entendemos por matemática, ¿no? ¿Qué entendemos por matemática y cuál es el posicionamiento que tenemos frente a la matemática, ¿no? Si uno piensa... Sí, antes de que avance, dale. Marianela, ¿son tan malos los números que se conocieron de las pruebas a aprender que pareciera que nos horrorizan? Bien, sí, en términos de lo que han comunicado, que uno ha leído, eso. hablaban de 1/3 de los estudiantes del secundario que están por debajo del nivel que se esperaba. Incluso hay una afirmación como ningún estudiante llega a estar en el nivel avanzado, ¿no? Digo, esa es la noticia, y ahí como primero docentes y además investigadores en ciencias, hay que poder pensar y nos parece importante poder manifestar la complejidad de leer esa información, ¿no? O sea, cuando uno piensa en una evaluación o en esa noticia que responde a una evaluación estandarizada, ¿no? Sí, que eso también es objeto de observación, bueno, ¿no? Porque hacer una evaluación para todos iguales, cuando no somos todos iguales, cuando las realidades de el acto de educación del norte, del sur, del este y del oeste de este país, de la escuela privada, de la escuela pública, son distintos. Y en realidad ahí... Y se estandariza, ¿no? Exacto, es una evaluación estandarizada y ahí de nuevo hay una complejidad multidimensional que hay que poder analizar, ¿no? Y que desde ese lugar, al menos nosotros ahí en la universidad, que tenemos
estamos con muchos proyectos de educación, tanto en matemática, en física, en las ingenierías. Pertenecemos a un programa interdisciplinario, que ahí vamos a dejar que Daco comente un poquito más, y que en realidad se trabaja y se investiga sobre evaluación. Hay como cuestiones ahí que podríamos estar al menos planteando, me parece, en la sociedad, para que uno tenga ciertos marcos de decir, bueno, leemos esta noticia, pero hay que entender de que es una evaluación, que es una evaluación estandarizada y que eso implica que no recupera trazo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea, está evaluando los resultados de un problema a lo que se determina como problema, que también ahí, desde la didáctica de la matemática, hay cuestiones para ver, porque son problemas, son ejercitaciones, hay también una complejidad desde el conocimiento, ¿no? Sí, Graciela, hay una complejidad en la materia para enseñarla, digo, lo voy a poner en términos bien coloquiales. ¿Es mucho más fácil, más lindo enseñar historia que enseñar matemática? O física. O física, sí. Física ya es una cumbre, el Everest. Vamos a cambiar. Creo que la historia, la matemática y la física no serían ciencias comparables. Ah. Creo que lo que tienen cada una esencia, y lo que es interesante, y esto es lo que he ido aportando en los trabajos de investigación en el área de las didácticas de estas ciencias, es lograr crear ámbitos, ambientes, espacios y propuestas educativas que sean accesibles a ese saber, ¿sí? Entonces, la historia, si le preguntas a Graciela Lecumberri, no soy fuerte en esa área, nunca me gustó, ni me gustó la lengua, y sí me fascinaban las ciencias naturales, pero esa es una pregunta a un individuo, y lo que creo que como equipo y como investigadores uno logra convertir esos espacios y dar significado, y en ese contexto los alumnos aprenden, ¿sí? Entonces, creo que vos recién me preguntabas cuáles son los datos que dan estas evaluaciones estandarizadas. Y lo que es interesante de estas evaluaciones es, nos aportan datos diferentes a los que ya nos aportaban. Porque ya sabemos, digamos. Lo que ya sabemos. Es decir, nuestros docentes ya dan cuenta, digo nuestros pensando en la provincia de Córdoba, en estos espacios no tan formales, dan cuenta de las dificultades de las aulas, dan cuenta que matemáticas no todos aprenden. Nos aporta algo el dato que los estudiantes con menos recursos económicos llegan a niveles o demuestran niveles más bajos de aprendizaje. Hace falta una prueba estandarizada para eso. Entonces creo que lo que cobra sentido es ahora cómo estos resultados nos interpelan, nos permiten repensar las prácticas y qué sentido les vamos a estar dando a estos resultados en la acción. ¿Y en dónde está la clave? ¿En el recurso pedagógico que se utiliza? Yo creo que la clave vuelve a ser, estamos pensando en linealidades, uno a uno. Las situaciones educativas son situaciones complejas y como tal tienen múltiples variables. Creo que, y voy a tomar la palabra variable copiándole a las matemáticas, sí. donde el protagonismo principal lo tienen los docentes. Entonces ahora tenemos que pensar en ellos como agentes de cambio. Y pensarlo desde ese rol es pensarlo, empoderarlos, pensarlos en sus salarios, pensarlo en sus valoraciones. ¿Cuánto se valora los saberes que tienen los docentes? Culturalmente eso se ha modificado y eso también hace... Sí, porque es un tema que no se habla, ¿no? Que la evaluación de los rendimientos de los estudiantes se la desconecta de la realidad total de la educación, ¿no? O sea, se mira, son los chicos que no aprenden, los docentes que no saben enseñar. Bueno, pero si la universidad si la educación está desfinanciada, si no hay recursos para, por ejemplo, apelar a nuevas estrategias que sumen a la tecnología, a la que están expuestos los chicos apenas salen del aula,
bueno, hay que preguntarse si no, lo que está fallando es que no están poniendo en la educación los recursos que se necesitan para mejorar esos números, ¿no? Pareciera que fuera un problema solo de los que ocurre educandos. solo en el aula, que parecería que solo depende Exacto. de uno a uno, un docente y un alumno. Y el alumno también lo pensamos como una entidad que es posible, en vez de formarlo, llenarlo de contenido, sin recuperar esta identidad que tiene como sujeto con derechos de Y aprendizaje. Marianela, ¿qué están haciendo en este trabajo interdisciplinario? ¿Cómo se investiga esto? Porque supongo yo que debe ser un desafío de cada docente que se pone frente a un grupo de alumnos. ¿Cómo hago para que me presten atención? En realidad particularmente en el profesorado en matemática de nuestra universidad, justo hablábamos hoy con Graciela, que nosotras de cierta manera nos identificamos como docentes investigadores porque los proyectos de investigación en educación tienen su foco de estudio, su objeto de estudio son las prácticas en este caso matemáticas y didácticas que viven en la formación docente. Entonces, en realidad, somos docentes y a la vez investigadores de esas prácticas que llevamos adelante con los futuros docentes. Entonces, también yo creo que ahí hay una realidad concreta que la formación docente del profesorado en matemática aporta elementos para que se puedan pensar prácticas en esto de liderazgo, pero también prácticas propias donde se cuestione o se posicione frente a la matemática de una manera. Por ejemplo, una cuestión es que marcamos mucho tanto en las didácticas específicas como en las prácticas profesionales, es que los y las estudiantes puedan generar prácticas matemáticas donde resuelven problemas, conjeturen, validen y no solamente expliquen una técnica y resuelvan, ¿no? De nuevo, ahí hay un posicionamiento fuerte del profesorado que tiene que ver cómo entendemos la matemática. Nosotros la matemática la entendemos y explicitamos con nuestro posicionamiento es que la matemática es producto cultural y social y no se puede pensar en un aula si no hay intercambio. Más allá que obviamente hay asimetría porque hay un docente y hay estudiantes. Pero hay que pensar de que hay una producción de conocimiento por parte de los estudiantes y por parte del docente también, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos intentamos, ¿no? Y tratamos de que nuestros estudiantes, de cierta manera, se arraiguen a esa idea, Sí, ¿no? hay una cosa que está pasando con la educación en general, no con la matemática. Da la sensación que como pasa con otras cuestiones, la educación está sometida a la lógica del entretenimiento. Los chicos tienen que estar entretenidos en el aula. Y cuando cursábamos nosotros, está bien, hace medio siglo esto, el aula era una responsabilidad, una obligación. Era tu compromiso, tenías que ir. A nadie se le ocurría decirle a un profesor, che, no me estás divirtiendo. Y hoy pareciera que un profesor es motivo de reproche, llegan nuestros hijos, vos sabés que, en los niveles que sean, universidad, secundaria, te dicen, no, este profesor me aburre. No, comprate, no sé, un jueguito de mesa si querés entretenerte. La educación no es para divertirse. Está bien. Cuanto más amena se haga, tal vez se consiguen mejores éxitos. Pero la idea de establecer que el ámbito de la educación es un lugar donde tiene que haber un show de diversión y si no el docente fracasa, me parece un atajo muy peligroso. Sí, yo creo ahí que en realidad lo que hay que pensar de nuevo es la escuela como productora de conocimiento, ¿no? O sea, de conocimiento físico, matemático, químico, o sea, tiene que ser un espacio de producción. No hay otras instancias donde haya intercambio de conocimiento entre estudiantes por medio de un docente. Digo, cuando uno piensa en un aula, piensa en la interacción, ¿no? La interacción entre pares. Si uno no construye esa interacción entre pares, no hay producción de conocimiento. Si no hay interacción entre docentes y estudiantes, no hay construcción de conocimiento. Entonces, si uno no piensa en una producción de conocimiento en el aula, en realidad obviamente que también ahí se van a aburrir.
yo estoy totalmente de acuerdo que las clases no tienen que ser divertidas, o divertidas para quién. Digo, a mí siempre me gustó matemática y quizás me daban la técnica y la resolvía. Y en realidad tiene que ver con esto de qué entendemos por la escuela. Yo sí ahí digo, de nuevo vuelvo a tomar esto. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por la enseñanza de la matemática? Si a mí me dice mi hijo, de 8 años, hoy escuché al seño todo el día, ¿no? Que gracias a Dios eso no pasa en la escuela, pero se dice, si me dirigiera eso, hoy escuché al conductista, yo hablo y voy con bueno, digo, ¿cómo no se va a aburrir? No, no es parte, no es un sujeto pasivo, no es un sujeto activo de la producción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, y volviendo un poco a esto de lo que se investiga en la educación en ciencias, tiene que ver con esto de cuáles son las condiciones, de cierta manera, que tendría que tener el aula para poder producir conocimiento, ¿no? Y ahí, de nuevo, si uno piensa en esas condiciones, implícitamente tiene que estar pensando también en cómo las evalúa, cómo recupero información, cuál es el tipo de evaluación, qué recupero, qué retroalimento, ¿no? Entonces, no puede estar separado la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando se piensan en esos procesos como procesos de producción de conocimiento, ¿no? Y más pensando en esta producción de conocimiento no ligado solo a la escucha, sino es ligado a habilidades o competencias, dependiendo de dónde nos paremos, en qué enfoque. Entonces, cuando uno habla de hacer matemática, la habilidad, la escucha no es justamente la habilidad que nos va a permitir construir matemáticas, ¿no? Ahí también hay un desafío para los docentes, claro, ¿no? Por donde pasa. Yo siempre recuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad, el segundo año, estudiamos sociología y un profesor vino y le preguntamos para el parcial que viene, ¿de dónde a dónde tenemos que estudiar? El profesor dice, no sé, vamos a evaluar lo que hemos hablado en las aulas, en este tiempo, en este cuatrimestre. Pero ¿y dónde está el contenido? ¿En qué apunte? No sé, nos dijo el profesor. Pero no necesitan estudiar, traigan los apuntes si quieren, ¿eh? Traigan libros si quieren venir con una carretilla con libros, la ponen al lado de ustedes, porque la respuesta que le voy a preguntar no está en ningún tramo, la tienen que construir. Y para mí eso fue un revulsivo. Todos fuimos con los apuntes, andase tenías que pensar, ¿no? Porque empezamos a buscar, ¿dónde está esta respuesta en los apuntes? Y no estaba. Había que producirlo. Y eso me parece muy interesante. Pero en un tiempo en donde desde algunos ámbitos públicos se está promoviendo, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar medicina? Si hace otra cosa que te puede ir mejor. O sea, el para qué estudiar, y encima esas carreras, claro, que se liga a tiempos. ¿Cuánto tiempo lleva formar a un especialista, a un médico? Y en algunos casos formación constante, ¿no? Constante, estamos hablando de profesiones que llevan más de 10 años y para que su remuneración después sea muy, muy baja. Entonces, creo que es un... Y encima alguien venga y te diga, ¿para qué estudiar? Te hubieras hecho otra cosa, claro, si querías ganar más. Claro, en tal lado Claro. está este currito. Pasaría lo mismo con los docentes. Creo que ahí nos encanta meter, pero no creo que sea para hablar en el micrófono. Porque la pregunta también en eso es, ¿para qué estudiar profesorados? ¿Está? Casi queda lo mismo. Sí, total, mirando tal videíto, claro, lo aprendo. O los estudiantes, en vez de ir a buscar la carretilla con los libros, ahora dice, bueno, miro tal videíto. Y hablar ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso. Y nuevamente son para formarnos en ciencia o para formarnos en matemática, cuáles son esas habilidades que se requieren y que no basta con que alguien me las diga. Sino Sí, que yo ahí, digo, y ahí es a nivel más personal, no tengo ninguna investigación que me sustente, pero sí en realidad creo que tiene que ver con cuanto más se licúan algunas profesiones, es más fácil desarmar, ¿no? O sea,
Y en realidad en términos de educación eso ha pasado, ya viene, los resultados de las pruebas a aprender de matemática vienen mal del 2019. En algún momento se exportó una propuesta de México para traer y no se reconocía el trabajo de investigación en educación matemática y en didáctica de la matemática a nivel nacional cuando había mucha investigación. Bueno, también esa estandarización de la calificación es reprochable, ¿no? Yo conozco de colegios, lo han dicho oyentes de este programa, que sabiendo que los iban a evaluar, preparaban a sus alumnos específicamente durante un mes antes para ese día, y eso no es una evaluación. Eso Si es una evaluación, no es una estrategia de aprendizaje. Claro, pero es una evaluación que falsea la realidad. De nuevo, me parece que es para sacarse una nota solamente y no para aprender, que son dos cosas distintas. Lo que decía Graciela al principio, de nuevo, en realidad, cuando uno piensa en estas evaluaciones, en realidad entendemos que los resultados de esta evaluación hay que pensar qué información nos brinda. Y ahí sí, de nuevo, como docentes investigadores, nos preocupa un poco cuál es el rol de las investigaciones en educación matemática en el marco de las políticas educativas que se hacen, ¿no? Porque funcionan como rápido esto de decir, bueno, los chicos van mal y entonces como que fueran como los dos vértices, los chicos no saben o los docentes no saben. Entonces, ¿para qué vamos a pagar más si los docentes no saben? Y hay como otras cuestiones y una complejidad en relación a eso. Bueno, quien habla es Marianela Sosa, profesora de matemáticas, junto a Graciela Lecumberri, profesora de física, especialista en educación en ciencia. Bueno, estamos hablando de la defección en la evaluación estandarizada de matemáticas y cómo hacer desde los docentes para mejorar no el resultado de la prueba, sino para mejorar la conexión de los chicos con el saber, que básicamente es eso. Me genera una tranquilidad saber que en la universidad están preocupados por esta situación, porque da la impresión que también hay un sesgo muy discriminatorio. Algunos docentes y a los docentes no les importa nada si los chicos aprenden o no aprenden, van solamente a cumplir con el trámite. Voces que se alzan desde los lugares de padres que esperan que la escuela haga todo y ellos nada, ¿no? Con eso lidian por estos días también. Sí, creo que en este sentido la universidad y la Facultad de Exactas hace tiempo que pensar la formación docente es un eje tanto de acción como de investigación. Y estoy pensando en la universidad en general porque se sostienen propuestas educativas de formación docente justamente para rescatar y potenciar este rol que decíamos al inicio de docentes como transformadores, ¿no? Docentes que pueden y tienen herramientas para generar aulas donde ocurran aprendizajes, ya sea en ciencia, ya sea en matemática, ya sea en historia, en cualquier disciplina. Nosotras trabajamos mucho en lo que es ciencia y matemática, y el trabajo integrador nos ha permitido encontrar puntos donde hay variables que se solapan y poder identificarlas, porque es tan complejo el sistema educativo y es tan complejo formar a docentes en este contexto que vos estás diciendo, familiares o papás que no reconocen los saberes que tienen los docentes, instituciones que otorgan roles medios como mochilas, así que todo tiene que estar en un aula y pensar que ese aula tiene que ser el 100% ordenada, prolijita, sin que ocurran ahí aprendizaje y un nivel sociopolítico que tampoco valoran los sueldos de esos docentes. Entonces es complejo y creo que poder reconocer las acciones que hacen los profesores y los trabajos que hacen dan sentido a por qué investigamos, por qué lo sostenemos y por qué hay toda una universidad que apoya a la formación docente.
Gracias a ambas por venir y por preocuparse en esto que me parece que es clave, es fundamental en una sociedad. Por más que no se lo quiera ver, la construcción de un ciudadano con compromiso y contenido educativo es un peligro para Sí. muchos. Por eso, Además, formar a ciudadanos, lo científico y lo matemático es parte de este conocimiento sí, necesario. absolutamente. Entonces, alfabetizar a las personas es un derecho, ¿no? Sí, de Sí. nuevo, porque no da marcos para poder, por ejemplo, leer una noticia y poder decir, Sí, bueno, a ver, ¿no? efectivamente. Entonces, Gracias a ambas por venir, muy amable. Por tratarse en términos matemáticos nos ha despejado una incógnita. Muy amable. Marianela Sosa, profesora de matemáticas, Graciela Lecumberri, profesora de física. Las esperamos cuando quieran por aquí, son Bueno. siempre bienvenidas. bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Ciencia y conciencia, en la mañana así son las cosas. No es que me guste venir, es que Yo solo no veo.